Bienvenido, Leonardo. Presentamos tu currículum, que es muy extenso, así que un corto resumen para conocimiento de todos nuestros médicos y visitantes esta noche en nuestra aula de HG. El doctor Leonardo Reyes Ortiz es médico de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en neumología y PhD en medicina interna, con tesis de doctorado, mención excelencia cum laude de la Universidad Autónoma de Barcelona, por su investigación sobre enfermedad pulmonar intersticial difusa en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Ha realizado varias especializaciones y maestrías en trasplante de órganos y en clínica médica. El doctor Reyes tiene 30 años de experiencia en neumología general y 24 años de experiencia como médico de cuidados intensivos. Actualmente trabaja en primera línea en los grupos específicos de SARS-CoV-2, tanto en planta de hospitalización en el Hospital Quirón Salud, como en la unidad de cuidado intensivo del Hospital CIMA de Barcelona, Fundación Jiménez Díaz, Universidad Autónoma de Madrid, España. El doctor Reyes posee amplia experiencia profesional como investigador y docente universitario, con numerosos trabajos publicados y pertenece a diferentes sociedades científicas, tanto en Colombia como en España. Reconocido entre los profesionales de primera línea en la crisis del COVID, con el Premio Princesa de Asturias 2020. Hoy tenemos el privilegio de escuchar su conferencia Evolución del tratamiento del SARS-CoV-2 desde el tsunami hasta la actualidad. Bienvenido, doctor Leonardo Reyes Ortiz. Es suyo el micrófono de esta aula. Doctora Luz Estela, mil gracias por esa amabilísima presentación y darle las gracias al laboratorio por la invitación. La verdad que para mí es un orgullo representar pues nuestra tierra acá en España. Y mi tierra pues incluye América Latina, por supuesto, y pues quiero demostrar lo que ha sido la experiencia desde el punto de vista clínico, ya que estuve al frente del cañón, tanto en cuidados intensivos como en planta de hospitalización, desde el primer día que llegaron los pacientes de COVID a Barcelona. Con esto, pues me gustaría comenzar pues ya la presentación de nuestra charla de esta noche. Bueno, la charla, pues como ha dicho la doctora Luz Estela, es la evolución del tratamiento en la pandemia del SARS-CoV, desde lo que denominamos el tsunami, que fue la llegada masiva de pacientes que inundaron las plantas de hospitalización y que inundaron las unidades de cuidado intensivo en toda España. Aquí hay algunas fotos que me muestran en diversos momentos del tsunami. Estas primeras fotos fue el primer día en que llegaron los pacientes a mi primera unidad de cuidados intensivos, en donde estábamos muy poco preparados. Tuvimos que utilizar algunas batas de plástico que construimos nosotros mismos. Posteriormente fueron mejorando pues todos los servicios de atención, seguridad, hasta llegar a la última unidad de cuidado intensivo en donde estoy trabajando, donde ya se contaba con todos los servicios. Entrando un poco de la historia del COVID, pues como sabemos, más o menos es lo que creemos saber. Esto comienza a nivel de diciembre en una ciudad china que se llama Wuhan, que para mí fue una sorpresa porque realmente no sabía al inicio ni dónde quedaba, y más sorpresivo todavía que contaba con 11 millones de habitantes. Posteriormente nos enteramos que también en Wuhan pues estaba el laboratorio más grande de virología que se encuentra en Asia. Entonces, esto pues ha hecho levantar algún tipo de sospechas en relación de dónde pudo venir en algún momento pues, el coronavirus. Este virus, llamado así coronavirus por las espigas a las cuales se pega a las células que tienen forma de corona, pues se conoce desde hace muchísimos años que puede causar enfermedad dentro de los humanos. Estas enfermedades siempre han sido transmitidas por animales a un segundo animal, es decir, hasta ahora no se cuenta realmente que animales como los murciélagos o las ratas, que son los principales animales que tienen este virus, hayan pues contaminado directamente al humano. Siempre ha sido a través de otros
mamíferos, por ejemplo, con el primer SARS-CoV, que fue en el año 2002-2003, que empezó también en China, con el MERS-CoV, que aparece en el año 2012 en Arabia a través de los camellos, y ahora pues le han echado un poquito la culpa al pangolín, que deben estarlo buscando todavía, pero que todavía no sabemos con certeza si ha sido el animal que realmente fue contaminante. Este es un vistazo del día de ayer, qué es lo que está pasando con el COVID a nivel del mundo. Y como vemos, pues el mapa del mundo pues prácticamente ya está copado por la infección por el virus. Contamos ya con 8.700.000 personas infectadas y en el momento pues ya casi nos acercamos al 500.000 de fallecidos. Si entramos a la página de Johns Hopkins en el día de hoy, pues más o menos confirma los datos, son casi 9 millones de personas infectadas, y aquí tengo los datos de personas infectadas en Colombia, 63.000, y en Ecuador 49.000. Nada que decir con lo que está sucediendo pues en Estados Unidos o en Brasil, desafortunadamente, con unas infecciones que están, digamos, descontroladas. Este señor, que es el director de la World, pues todavía nos sigue insistiendo que al presente no tenemos una medicación que haya sido probada, que sea segura y efectiva para el tratamiento del COVID. Por lo tanto, desde el principio hemos tenido que seguir las pautas que paulatinamente hemos ido aprendiendo que pudieran funcionar hasta el momento actual. Es decir, todavía no podemos recomendar ninguna de las medicaciones. Lo que sí hemos recibido es una enorme cantidad de información. Esto es del día de hoy de PubMed, en el cual del COVID-19 tenemos casi 25.000 artículos, con lo cual esto ya es casi una intoxicación, es decir, una intoxicación de información que hace muy difícil poder seguir cualquier punto que uno quiera investigar en relación con el COVID. Hay que tener mucho cuidado con lo que se lee y mucho cuidado realmente de ver la calidad de los artículos que se están publicando. Pasando ya directamente, ¿cuáles fueron las primeras experiencias en China? Y qué fue lo primero que nos llegó a nosotros cuando aparecieron los pacientes a inicios de marzo. Pues estas fueron las primeras publicaciones en las cuales nos decían que había aparecido un virus nuevo, que era el coronavirus. Este coronavirus, pues se hicieron los estudios y se pudo hacer el análisis genético a nivel de enero del año 2020, y se decía que era una neumonía y que producía pues un cuadro normalmente de tos seca, de mialgias, de disnea, fatiga y expectoración. Con esto, pues realmente los tratamientos que se iban a utilizar pues eran muy parecidos a los que utilizamos en todas partes, con una neumonía adquirida en la comunidad. También teníamos la experiencia de qué era lo que había sucedido en tratamientos en el primer COP en el año 2003, en el cual la ribavirina había tenido algún efecto positivo. Luego, qué había pasado en el MERS, en el cual pues otros antivirales pues habían sido utilizados, como el oseltamivir, con regular resultado. Se había utilizado algo, el lopinavir, ritonavir, y había empezado a hacer los primeros pinitos, el otro antiviral, que es el remdesivir. De todas maneras, no teníamos nada claro qué era lo que se debía utilizar. Con esto, pues empezamos a tratar los pacientes como una neumonía y posteriormente como un síndrome de dificultad respiratoria del adulto producido por esta neumonía de la comunidad. Lógicamente, antibióticos empíricos, específicamente quinolona, ceftriaxona, citromicina. Este antiviral, que después se demostró que no servía para nada, que es un antiviral que se utiliza más para otro tipo de virus, y cortisona en algunos de los pacientes. Luego, posteriormente, salieron varias publicaciones de los grupos diferentes que llevaron pacientes en China, y se encontró que más o menos seguían los mismos tratamientos. Ya empezaba a aparecer el lopinavir, ritonavir, que es uno de los antivirales que más hemos utilizado aquí en España, y a partir de este uso que se hizo acá en la segunda semana de marzo, pues el Ministerio de Sanidad saca la primera pauta, que es muy similar. Es decir, es una pauta de tratar como un síndrome de dificultad respiratoria del adulto, y nos deja la recomendación de utilizar algún antiviral, pero del tipo lopinavir, ritonavir.
Lo que sí sabíamos, y esto sigue siendo más o menos cierto hasta la actualidad, dependiendo del país, es que en el 80% de los pacientes la infección va a ser muy leve y prácticamente casi todos se recuperan. Hay un 15% que tienen una infección severa y un 5% que tienen una infección crítica. Mientras más severa y más crítica, los índices de mortalidad van a ser muy altos. Es decir, resumiendo, 80% leve y un 20% que son los pacientes que normalmente hospitalizamos y el 5% que llevamos a las unidades de cuidado intensivo. De todos estos, pues lógicamente, los que tienen unas infecciones leves o moderadas se recuperan prácticamente todos, los que tienen severa, pues algunos llegan a los índices de mortalidad. Este índice de mortalidad también varía con el país y depende del momento en el cual se analicen los estudios de los pacientes. En las primeras 4 semanas, por ejemplo, del tsunami en España, la mortalidad llegó a ser del 10%. Luego, posteriormente, ha ido disminuyendo y en este momento es del 6,1%, que sigue siendo una de las más altas del mundo. ¿Por qué se murieron tantos pacientes en España? Pues se murieron por 2 motivos muy importantes. El primero, porque tiene una población muy mayor. Y esta población mayor que estaba recluida en las residencias de ancianos, pues en cierto modo, y ahora está en investigación muy severa, pues fueron abandonados. Abandonados por las residencias y un poco abandonados también por el Estado. Con esto, pues más de 24.000 pacientes mayores de 75 70 años, pues murieron en las residencias, no llegaron a los hospitales. Y el otro porcentaje de mortalidad fue porque se recomendó, y es algo que se sigue haciendo en América Latina, que se recomendó que los pacientes permanecieran en sus casas hasta que no pudieran más, porque tenían una alta posibilidad de infectarse cuando llegaran a nuestros hospitales. La verdad es que las primeras 4 semanas estábamos saturados, no sabemos qué hacer. Se aumentaron las camas de cuidados intensivos hasta en 4 veces, se aumentaron las camas de hospitalización, pero a partir de la 4ª semana, los servicios de urgencias permanecieron prácticamente vacíos. Eran muy pocos los pacientes, los que llegaban directamente a las plantas de hospitalización, y los pacientes que tenían enfermedades comunes pues no iban a los hospitales por el miedo a infectarse. Creo que es algo que sigue siendo recurrente en América Latina y es algo que hay que combatir. Es decir, no se puede dejar a los pacientes en casa a su propia evolución y recuperación. Ya lo hablaré más adelante qué tendremos que hacer para evitar estos índices de mortalidad. Con el paso del mes, y estoy hablando de febrero, los estudios ya empezaron a catalogar esta enfermedad como una enfermedad de 3 etapas. La primera etapa, que era la infección temprana, que era donde se replicaban los virus, en donde empezaban a aparecer estos biomarcadores de inflamación. Una segunda etapa en la cual ya se empezaba a alterar el pulmón y empezaba el inicio del síndrome de dificultad respiratoria del adulto, donde había que vigilar la hipoxia o la cantidad de oxígeno circulante. Y una tercera que ya se hablaba de una hiperinflamación o tormenta de citocinas, en donde los pacientes podían entrar en una falla orgánica. Así que de estas 3 fases, pues encontramos una primera fase, que es una fase de respuesta viral en donde se produce la replicación. Mientras más cantidad de virus se hayan inhalado, es decir, mientras hay una carga viral más severa, más posibilidades hay de tener una afectación severa. Y una segunda fase que es la propia hiperrespuesta del organismo ante la infección por el coronavirus. Esta hiperrespuesta pues produce toda esta tormenta de citocinas. Con esto también encontramos ya a inicios de marzo que la enfermedad pues realmente causaba un síndrome de dificultad respiratoria del adulto producida por unas lesiones pulmonares que eran prácticamente similares a las que produjo el COVID-1 en el año 2002-2020. Parte del tratamiento pues estaba bien instaurado. Había otra parte que faltaba todavía por conocer. Con esto tengo aquí las fotos del primer protocolo que llegó para las plantas de hospitalización. El primero de la UCI utilizamos el que nos habían dictado el Ministerio de Sanidad, y el segundo pues de mi hospital en donde estuve 9 años, el Hospital Vall d'Hebron, pues utilizamos el protocolo. Aquí está, estas eran las fotos que tenía porque era un protocolo que llevaba en el bolsillo, que era un poco complejo porque no habíamos utilizado muy buena parte de los medicamentos, ni los neumólogos, ni lo habíamos utilizado en cuidados intensivos. Y pues se nos decía que ya debíamos, de acuerdo a la presentación o gravedad clínica, empezamos a utilizar un antiviral que era el lopinavir, ritonavir o Kaletra,
que en algunos pacientes, de acuerdo a los criterios de gravedad, asociábamos un fármaco que era la hidroxicloroquina, que era un fármaco, después ya hablaré más profundamente sobre este fármaco, pero que se había utilizado en la base a la cloroquina inicialmente para tratamientos diferentes y sobre todo en los últimos 20 años, principalmente para la malaria y en los últimos 20 años para pacientes con enfermedades inflamatorias como lupus o artritis reumatoide por sus efectos inmunomoduladores. Posteriormente aparece ya la primera mención a un fármaco antiinflamatorio que para España ha sido muy importante, que es tocilizumab. Es un bloqueador de interleuquina 6 y ya se nos comentaba que teníamos que empezar a conseguir las primeras ampollas de un antiviral de Civir. Este fármaco es sumamente costoso, es un fármaco que cuesta unos 5.000 euros y estaba pagado por el Estado. Y luego, posteriormente, pues, se daban todas las formas de actuación. Disculpe, Leonardo, ¿puedes tú mismo reiniciar? Porque te estoy reiniciando el audio y no. Por favor, ¿puedes reiniciar el audio, Leonardo? Disculpen, por favor. No sé si ya ahora me pueden escuchar. Sí, sí, ahora sí, ya. Adelante. Es que me había aparecido alguien, algún anuncio y se bloqueó. Pues este protocolo que salió del Vallebrón más o menos se distribuyó de maneras más o menos similares en el resto de España. Aquí tengo un resumen, que fue un resumen bastante importante y fácil de entender de lo que eran las fases. En el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, más o menos era en un póster muy pequeño, que nos servía también para llevar en el bolsillo, más o menos todas las apariciones desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista radiológico y los tratamientos que estábamos instaurados. Igualmente, en el Hospital de la Fe de Valencia, pues aparecen ya también los mismos protocolos en los cuales ya hay 4 grados de severidad, desde la infección leve hasta las neumonías severas con síndrome de dificultad respiratoria del adulto, y en donde se habla ya de la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina o lopinavir-ritonavir. Y esto más o menos fue nuestro caballito de batalla. Este es un protocolo del Hospital Clínica junto con el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Han sido 2 de los hospitales más importantes en investigación y en clínica de España durante los últimos 10 años. Y más o menos, como pueden ver, a partir de enfermedades moderadas respiratorias, ya utilizábamos estos 3 fármacos en fases iniciales: el Caletra, el Dolquine y la acitromicina. Posteriormente, de acuerdo a la severidad, podíamos asociar el Remdesivir o los pacientes que estaban en tormenta inflamatoria. Comenzamos a utilizar con muchísima más frecuencia tocilizumab solo o asociado a cortisona, a corticosteroides. El Hospital Clínic hizo un protocolo basado en un estudio de inteligencia artificial. Ellos tienen un grupo de investigación muy potente y a través de este estudio de inteligencia artificial pudieron tener a todos los 1.100 pacientes que tuvieron hospitalizados prácticamente en el momento. Y con esto sabían qué pacientes tenían fases inflamatorias agudas, a qué pacientes se les podían administrar o se debían administrar tanto el tocilizumab como otro nuevo bloqueador de interleuquina, pero esta vez de interleuquina 1, que es el anakinra. Y ellos empezaron a utilizar, junto con la FE, anakinra, que es un bloqueador que es más barato que el tocilizumab y que en la cadena de inflamación de las interleuquinas, pues la interleuquina 1 bloqueada también intenta bloquear la interleuquina 6. Con esto estuvimos más o menos tranquilos hasta mediados del mes de mayo. Lógicamente, ya empezamos a ver que los pacientes con la asociación de lopinavir-ritonavir, con acitromicina y con dolquine, pues realmente algunos podían tener una prolongación del QT dentro del electrocardiograma. Por lo tanto, todos los pacientes que estaban con este tratamiento se les hacía obligatoriamente un electrocardiograma. Se les medía el QT en fase inicial y se les medía un QT a las 48 horas. Tenían que ir a consulta cardiológica y se hacía un seguimiento. Esto que hicimos nos demostró
que podíamos evitar las arritmias y que podíamos evitar los efectos colaterales cardiológicos que después tanto han hablado en el mundo en relación con estudios que están todavía por demostrar. Igualmente se empezaron a utilizar inmunoglobulinas en algunos de los hospitales como la FE de Valencia con mejores o regulares resultados. Finalmente, a mediados de marzo, nosotros comenzamos a ver dentro de los pacientes que tenían una gran facilidad para tener trombos en las piernas, trombos en los brazos, tromboembolismos pulmonares, y empezamos a ver algo que llamábamos una fase procoagulante. Tal vez una de las primeras personas que habló en Colombia de la aparición de estos trombos, pues fui yo, que envié pues los protocolos establecidos que ya empezábamos a utilizar de anticoagulación, que fue más o menos hacia el 16 de marzo, y hablaba de unos estudios de autopsias que se habían realizado en Italia. Como habían en ese momento, salían tantos estudios de investigación que no tenían base científica, pues no se creyó mucho en estas autopsias, pero sí, están publicadas. Hay 2 series de autopsias publicadas, yo pude conseguir una de ellas, en donde se encontraba que más del 80% de los pacientes tenían facilidad de realizar trombos, y no solamente trombos sencillos, sino tromboembolismos masivos, ictus también cerebrales de carácter isquémico, todo secundario al proceso procoagulante. Con esto sabíamos que además no solamente se producían trombos a nivel de los grandes vasos, sino también del pequeño vaso, de una red de entramado de fibrina que alteraba, además del síndrome de dificultad respiratoria del adulto, pues producía una alteración de los alvéolos o de los vasos. Igualmente aparecen los primeros estudios en los cuales nos hablan que ya los pacientes en Nueva York, los estudios del grupo del doctor Valentín Fuster, aparecen los estudios en el cual aparece, ya se certifica una alteración de los vasos miocárdicos en muy buena parte de los pacientes, y que la anticoagulación asociada mejora muchísimo los resultados de los pacientes hospitalizados con COVID. Con estos estudios, pues lógicamente ya se nos creó un poco más las pautas anticoagulantes que nosotros estábamos utilizando. Finalmente, en mayo ya nos hemos dado cuenta que la enfermedad es mucho más que una neumonía y que la alteración pues puede prácticamente comprometer cualquier órgano de nuestro cuerpo y puede producir una gran cantidad de daños a cualquier sitio. Con esto, pues, teníamos que dar algo, y era las pautas anticoagulantes. Esto está en catalán, pero es la pauta que saca el Clínico y el Vallebrón, que son más o menos similares, y estas pautas de anticoagulación se mantienen desde el mes de marzo en adelante, y ahora están establecidas en todos los protocolos de tratamiento. ¿Qué ha pasado en el transcurso de mayo? En abril había aparecido el primer estudio de Remdesivir que no demostraba realmente que tenía una gran utilidad, pero luego aparece un segundo estudio que sale publicado en donde se acorta el tiempo de hospitalización de los pacientes y mejora la supervivencia, algo en relación con el placebo. Y este estudio ha servido para que la FDA dé la orden para que se autorice el uso de Remdesivir en Estados Unidos. Nosotros veníamos utilizando Remdesivir ya desde hacía ya un par de meses. Y esto que ha sido fundamental, lo que ha sucedido a inicios del mes de junio. En el mes de junio, la revista The Lancet saca los primeros estudios, resultados de un gran estudio que estaba haciendo la Organización Mundial de la Salud que se llama Solidaridad. Este estudio reunió 108 millones de dólares para realizarse en el mundo en diversos países. Creo que eran más o menos unos 32 países y se recogían unos 90 y tantos mil pacientes. Pues los primeros resultados se publicaron en la revista The Lancet. The Lancet junto con New England Journal son las 2 revistas más importantes de medicina del mundo. Y creo que es la primera vez en la historia que yo me recuerde, no conozco otro caso similar, en el cual 3 días después la misma revista tiene que retractarse de lo que ha sido publicado en esta revista, en el cual, a pesar de que habían múltiples fármacos involucrados dentro del estudio Solidaridad, se le echa la culpa a la hidroxicloroquina y se nombra ese fármaco directamente como el causante de muertes o de arritmias dentro de los pacientes hospitalizados. Además, se dice que no solamente produce esto, sino que no hace ningún efecto positivo, igual que el otro
antiviral, que es el litonavir, lopinavir, ritonavir, y que el interferón también queda en dudas. Esto, pues lo que hace es que definitivamente al día siguiente la Organización Mundial de la Salud envía un warning mundial diciendo que el antiviral, la hidroxicloroquina, no funciona, que produce graves efectos colaterales, sobre todo desde el punto de vista cardiológico, y con este warning, pues múltiples países suspenden la administración de este fármaco. ¿Cuál es? Para joder a Trump. ¿Qué causa esta circunstancia? Pues que 212 estudios de investigación en los cuales estaba involucrada la hidroxicloroquina se suspendan de carácter temporal. España no lo suspendió. Y no lo suspendió porque nosotros estábamos seguros de lo que habíamos visto. Nosotros hablamos entre los grupos de cardiología, los 3 más grandes hospitales de Barcelona, y ninguno de los grupos vio ni arritmia ni muertes cardiológicas producidas por esta medicación. Los controles que nosotros hacíamos a nivel de cardiología era suficiente para mantener el estado de seguridad. Y si había un alargamiento del QT, cambiábamos la medicación o dejábamos únicamente el lopinavir, ritonavir, o suspendíamos parte de la medicación. Pero no causábamos ningún problema a nivel cardiológico. Luego, 3 días después, The Lancet se retracta, pero ya se produce lo que en España se habla como una chapuza, que en Colombia se le dice una chambonada, es decir, algo muy mal hecho. Ya se ha realizado este gran movimiento en donde ya un fármaco queda marcado. Queda marcado y ya muchos de los países no vuelven a formular ni a prescribir este fármaco para la comunidad. Y esto es un punto que es importante porque afortunadamente otra vez los estudios de investigación han vuelto a ponerse en marcha y empezamos a recibir los primeros estudios que nos van abriendo un poco de luz sobre esta medicación. Así que llegamos a la actualidad. La actualidad estoy hablando de la semana pasada. La semana pasada los protocolos establecidos dentro de mi hospital de base, pues más o menos nos encontramos que los pacientes que ingresan los volvemos a tratar nuevamente un poco como el principio. Es decir, con corticosteroides en los estados avanzados, con antibióticos si los pacientes tienen sobreinfección, lógicamente un marcador que nos sirve mucho para saber si están infectados es la procalcitonina. Si no, no damos antibióticos. Luego miramos los pacientes que tienen riesgo trombótico y damos tratamiento profiláctico inicialmente o con dosis medias de anticoagulantes o con dosis máxima de anticoagulante en los pacientes en los cuales hayamos confirmado un tromboembolismo pulmonar o una alteración trombótica. Igualmente, pues nos hablan de quiénes eran los candidatos a UCI. En aquellos candidatos a UCI que tenían marcadores de inflamación como interleuquina 6 o ferritina elevado o dímero D elevado, aplicábamos una dosis de tocilizumab. Al principio aplicábamos 2 dosis de tocilizumab y entrábamos en algún protocolo de cortisona. Inicialmente nosotros seguimos utilizando pulsos de metilprednisolona durante 3 días, nada más que 3 días. Otros grupos han utilizado dexametasona. Hacíamos los estudios para verificar que realmente no tenían otra afectación de carácter viral. Y curiosamente esto es importante porque si tenía origen latinoamericano, asiático o africano, se hacía una serología para estrongiloides extraarticulares y se administraba ivermectina, no como antiviral, sino como tratamiento antiparasitario. Y para los pacientes con infección severa, nos quedó esta pauta, que es tocilizumab, dosis única, prednis, metilprednisolona 3 días, se podía asociar remdesivir y se podía asociar lopinavir, ritonavir. Con lo cual ven que no aparece por ninguna parte la hidroxicloroquina, ni aparece por ninguna parte la acitromicina. Es decir, los fármacos quedan fuera de juego. Y únicamente nos encontramos con esto. Que hay una asociación farmacológica que lleva en Cataluña y que más o menos confirma que este es el uso para todos los hospitales de Cataluña que deben utilizar estas pautas. Y con esto pues es lo que en este momento nos hemos quedado. ¿Qué ha pasado posteriormente? Que estamos empezando a ver pacientes ya no de COVID, los hospitales se han vaciado. Nosotros hemos tenido muy buenos resultados con las medicaciones y los tratamientos. Nosotros pasamos de un índice de mortalidad inicial en las unidades de cuidado intensivo el primer mes de un 50% a menos de un 20% en algunas unidades y las de alta complejidad a un 25%,
y en las plantas de hospitalización pasábamos de un índice de mortalidad de un 30% a 0% en las últimas 4 semanas. Y en esos pacientes estábamos utilizando la pauta anterior. Entonces, queda esa duda de por qué, si nosotros estábamos teniendo tan buenos resultados, a partir de un warning hemos tenido que cambiar. Y lo segundo que estamos viendo ahora, pues son pacientes que ya han quedado con una alteración fibrótica postneumónica o neumonías organizativas, o los pacientes con infecciones post-COVID, pacientes a quienes se les ha administrado algún bloqueador de interleuquinas o cortisona. Pues la acción principal es bloquear el gran hiperefecto, pero también reduce definitivamente reduce la capacidad de defensa y pueden aparecer infecciones. Afortunadamente son muy pocos pacientes. Por último, estoy hablando del 18 de junio. Aparece un nuevo documento técnico del manejo del COVID en atención hospitalaria en España, donde prácticamente no se habla nada nuevo. Aparecen los soportes específicamente cuando se necesite ECMO, que es en algunos hospitales que tienen estos equipos. Valle d'Hebron tiene 9 ECMOs, por ejemplo, utilizando permanentemente. Y nuevamente damos tratamientos empíricos para neumonía adquirida en la comunidad. Y aquí hablamos de que a algunos pacientes se les da tratamiento específico antiviral y otros no se les debe dar tratamiento sintomático, sino únicamente tratamiento sintomático. Es decir, hemos vuelto a quedar en una situación en donde no sabemos muy bien para dónde vamos a ir. Se insiste en que todos los tratamientos deben ser recogidos en estudios de investigación. Lógicamente nosotros tenemos en España 46 estudios de investigación en marcha, de los cuales 15 son solo de hidroxicloroquina, seguimos utilizando la hidroxicloroquina, pero es muy difícil dar este tipo de tratamientos, y específicamente en lo que queremos hacer en el futuro. Y estos son los medicamentos que el Ministerio de Sanidad ha certificado que se pueden utilizar en España. Aprovechando pues esta tabla de medicamentos, voy a entrar un poco, a hacer un poquito de resumen de cada uno de ellos y de ver la situación actual realmente de cada medicamento. Lo que sí sabemos es que en los estados iniciales tenemos que utilizar antivirales, y es lo que estamos tratando de hacerlo de forma precoz y de forma potente. Nosotros sabemos que los antivirales funcionan como inhibición de la replicación viral, pero tal vez cuando se utilizan en fases avanzadas ya su función no es la adecuada. Entonces lo que queremos, y son algunos estudios que están en marcha, utilizar antivirales, cualquiera que sean ellos, ojalá los que tengan menor costo económico, porque dar fármacos de 5.000 o 6.000 euros pues es impagable aún para España, mucho más para América Latina. Entonces la idea es darlo de forma precoz y en las segundas o terceras fases asociar fármacos antiinflamatorios. Aquí están más o menos las imágenes en cada uno donde funcionan. No es el motivo de la charla, sino el que lo quiera pues ya más o menos sabe que puede conseguir a nivel intracelular o extracelular donde actúa cada uno de los medicamentos. Lo que sí he revisado, y esto es también de este fin de semana, en el clinicaltrials.gov, que es donde están todos los estudios de investigación que se realizan y que están certificados, pues encontramos que en este momento van en marcha 2.188 estudios, de los cuales son controlados 1.237. La mala noticia es que hasta el momento solamente hay 5 estudios publicados o terminados, con lo cual pues ni el 1% de los estudios tenemos información, y ya se han tomado medidas muy drásticas sin tener siquiera información de base. Esperemos que se puedan continuar. Hay dificultades para continuar la mayoría de los estudios porque en los países van disminuyendo. En Europa, afortunadamente, en la mayoría de ellos ya van disminuyendo los pacientes COVID. Esperemos que la segunda ola se demore en llegar durante muchos meses. Ojalá sea así. Ojalá el comportamiento de la gente, aunque estoy un poco preocupado por este último fin de semana, ¿no? De ver la gente en la playa, un poco parecido a lo que sucedió en Colombia el viernes, pero esto no ha sido en supermercados, sino en la playa. Entonces, definitivamente necesitamos esa responsabilidad individual
que nos ayude también a mantener un poco apartado el virus. Con esto ya quiero entrar en la parte, digamos, final de la charla. ¿Cuáles son los medicamentos antivirales? Vuelvo nuevamente. Punto de batalla, hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina, pues, es un medicamento del cual tenemos conocimiento a través de la cloroquina hace más de 100 años, para el tratamiento del Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, algunos de ellos, y luego para el tratamiento de lupus o el tratamiento de artritis reumatoide. Hay 15 estudios que están en marcha en este momento en España y faltan por concluir. ¿Cuántos estudios hay en este momento marcados en el Clinical Trials? Hay 200 estudios, de los cuales hay solamente 5 terminados. 5. Es decir, todavía nos falta la gran mayoría. Aunque en PubMed pues, aparecen 616 resultados de estudios que están apareciendo, algunos, la mayoría, no controlados, pero hay bastante información al respecto sobre la hidroxicloroquina. ¿Cómo funciona la hidroxicloroquina? Pues tiene 2 efectos beneficiosos realmente contra el virus. Actúa bloqueando externamente la entrada del virus y bloqueando internamente al virus cuando está dentro de la célula para que no expulse su RNA. Esto desde el punto de vista antiviral, pero tiene un tercer efecto, que es el efecto antiinflamatorio, las propiedades antiinflamatorias. Entonces, esto es bloqueando los interferones, el TNF, la interleuquina 6 e interleuquina 1. Es decir, podría ser prácticamente un coadyuvante para el tratamiento de los otros fármacos antiinflamatorios. Es uno de los pocos medicamentos que tiene efecto a nivel antiviral y antiinflamatorio. Aquí están los estudios en los cuales se confirma que decrece o disminuye la secreción de interleuquina 6 y de proteína C reactiva de los pacientes que se toman. Aquí está la actividad antiviral y este es el estudio de la controversia. El doctor Gautret de Francia publica este primer estudio del uso de hidroxicloroquina y acitromicina, en el cual se demuestra que en menos de 7 días la mayoría de los pacientes tienen una negativización del virus con los métodos de diagnóstico que son el PCR y una mejoría a nivel sintomático. En ese momento, y lo voy a decir si es posible, que un medicamento tenga un efecto político, pues desafortunadamente esto lo ha tenido, ¿no? El presidente Trump, pues, pone como caballito de batalla suyo para el tratamiento de la COVID, pues este estudio de investigación y lógicamente, pues era un estudio muy corto, que era un estudio que no tenía un grado de validez amplio y los otros partidarios, no de su grupo político, sino al contrario, pues aprovecharon esto para bloquear durante muchísimos meses el fármaco. Con esto, pues el warning de la Organización Mundial de la Salud pues ha hecho que nuevamente en Estados Unidos se haya bloqueado el uso, hace una semana, el uso de los estudios de investigación de hidroxicloroquina. Pero curioso, todavía en el día de hoy, en los vademecum, en ninguna parte aparece que este fármaco pueda producir alteraciones cardiológicas. En ninguna parte. Puede ser que los pacientes con el COVID que tienen una irritabilidad a nivel miocárdico pudieran tener algún tipo de arritmias, pero nosotros no lo hemos visto. Y uno de los puntos importantes es que de la gran cantidad de información que empieza a aparecer, esto es un papel que me llegó estos últimos días, en el cual los mismos grupos de Gautret y de Francia, pues hacen un metaanálisis de estudios publicados en los cuales se incluyen 105.040 pacientes, un poco para contrarrestar el estudio Solidaridad, y en el cual se ven efectos positivos, tanto en la parte clínica como en la parte evolutiva de los pacientes, en 3 de 4 estudios randomizados, y no se ven los efectos colaterales. Con esto no estoy dando puntos ni a favor ni en contra, sino lo único es decir que lo que nos falta es información, como todo. Hacen falta que los estudios sean publicados. Ya hay 2 estudios españoles que están siendo publicados y que demuestran, por un lado, una efectividad en uno de los estudios, ningún efecto colateral, y en otro de los estudios un efecto menos evidente, pero tampoco se ven efectos colaterales. El segundo fármaco que seguimos utilizando antiviral es el lopinavir-ritonavir. Es un inhibidor de la proteasa que se utilizó pues también para el MERS
y es un fármaco que se ha utilizado para el SIDA desde el año 2009. Es un antiviral que inicialmente pues, ha funcionado en China, empezó a utilizarse en China y posteriormente lo hemos seguido utilizando. Hay estudios a favor y estudios en contra. De todas maneras, están en marcha 63 estudios, de los cuales pues, hay muy pocos terminados hasta el momento. El Remdesivir es un análogo de nucleótico que está en investigación. Es un fármaco que se utilizó efectivamente para el virus del ébola y a partir de ahí, pues en el estudio de MERS se encontró que tenía mejor evolución que el lopinavir, ritonavir o el interferón. Hay múltiples estudios que están en marcha con este fármaco y realmente pues hasta ahora tenemos un estudio amplio que demuestra una diferencia en la cual los pacientes tuvieron una mejoría en la evolución y una menor cantidad de días de hospitalización. El problema, como he dicho, pues es su costo que están. ¿Cuántos estudios tenemos en este momento? Pues tenemos 26 estudios, de los cuales muy pocos terminados o no terminados. De todas maneras, pues ya el fármaco está aprobado por la FDA y siguen los estudios en marcha. Nosotros no hemos utilizado ivermectina, pero sé que en América Latina, en Perú, no sé si en Ecuador, se esté utilizando en estudios de investigación como fármaco antiviral. Lo que sí quería mostrarles es que hay 22 estudios en marcha con ivermectina, de los cuales todavía no está terminado ninguno. Es decir, no tenemos ninguna información al respecto. Ya desde el punto de vista antiinflamatorio, los fármacos que tenemos pues, son múltiples, iniciando por los corticosteroides, los inhibidores de interleuquina 6, inhibidores de interleuquina 1, los inhibidores de los JAK y algunos otros que también están utilizados. El caballito de batalla nuestro de los antiinflamatorios en España ha sido el tocilizumab, un bloqueador de interleuquina 6. Inicialmente dábamos 2 dosis con 24 horas de diferencia y ahora ya se sabe que con una sola dosis pues el efecto es suficiente para poder disminuir la hiperrespuesta de las citocinas. ¿Cuántos estudios tenemos? Son 48 que están en marcha y todavía no tenemos terminados, sino muy pocos. Tocilizumab, hay ya algunos estudios que están saliendo en los cuales pues, se ve una mejor supervivencia y una mejoría a nivel clínico. Falta, lógicamente, información, pero la sensación de la respuesta en nuestros pacientes ha sido buena, realmente buena. Como hablé, el segundo bloqueador, un bloqueador de interleuquina 1, que es el anakinra, que es un fármaco que tiene 20 años. Es un fármaco bastante antiguo que se utilizó inicialmente para algunos tipos de linfoma, que luego se han utilizado para alteraciones de carácter inmunológico, algunas aún en dermatología, y que se ha visto que al bloquear la interleuquina 1, también bloquea la interleuquina 6, es más económico que el tocilizumab y ha dado buenos resultados. Y algunos hospitales, como el Hospital Clínico, basado en su estudio de inteligencia artificial, ha mezclado en los pacientes que tenían niveles más altos de interleuquina 6 o de PCR o de ferritina, pues los dos fármacos bloqueadores, tocilizumab y anakinra, y con buenos resultados. ¿Cuántos estudios tenemos? Pues tenemos 15 estudios, hasta ahora no se ha terminado ninguno. También aparecen ya algunos estudios en los cuales hay mejoría a nivel de los marcadores de inflamación, hay mejoría a nivel de la oxigenación con aumento de la PAFIF y también mejoría en la evolución de la enfermedad en los pacientes hospitalizados. La semana pasada han aparecido a través de unos estudios británicos en lo cual se habla que los corticoides, y específicamente la dexametasona, mejoraban significativamente la supervivencia de los pacientes. Yo quiero volver a comentar que nosotros estábamos utilizando con cierto respeto, con cierta prudencia desde el principio, pero hemos utilizado en algunos grupos metilprednisolona y en otros dexametasona desde el principio. ¿Cómo actúan los corticoides? Pues era difícil poderlos utilizar porque cuando hacíamos un análisis de lo publicado en el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, pues no llegábamos a tener un acuerdo global. Habían estudios que nos decían que funcionaba bien y habían estudios que decían que funcionaba mal, sobre todo en los síndromes de dificultad secundario o secundarios a otro virus que era el de la influenza. En algunos podía ser beneficioso, fue beneficioso en el SARS, en el primero, en el MERS,
pero otros estudios decían que no tenían ningún efecto. Entonces, por eso dije, utilizamos con mucha prudencia desde el principio la cortisona o los pulsos de cortisona. Después, los resultados pues nos han demostrado que realmente mejora la supervivencia, pero en los pacientes que tienen ya una enfermedad avanzada, es decir, los pacientes que entran a las unidades de cuidado intensivo, tengan o no tengan ventilación mecánica y gran cantidad de marcadores de inflamación. ¿Cuántos estudios tenemos de dexametasona en este momento en marcha? Pues solo 5, y hay unos 28 en relación con cortisona. Aquí están las utilizaciones que hacíamos nosotros en diversos hospitales y que seguimos utilizando: los pulsos de 3 días o los tratamientos con dexametasona de 5 días. Como ven, esto ha sido más o menos el desarrollo del tsunami, cómo empiezan a aparecer una gran cantidad de pacientes, y este es un estudio farmacológico que se ha hecho de cuáles han sido los fármacos más utilizados. Como ven, el pico del tsunami estuvo más o menos entre el 23 y el 29 de marzo, y a partir de ahí, pues fuimos mejorando, primero porque ya estábamos todos encerraditos en nuestras casas, 4 meses duramos encerrados hasta este fin de semana, y a partir de ahí también empezamos a encontrar una gran respuesta con nuestras pautas y nuestros tratamientos, hasta llegar a mayo, en donde ya la cantidad de fármacos que utilizábamos era muchísimo menor. Como ven, el más utilizado ha sido la hidroxicloroquina, segundo el tocilizumab, el lopinavir, ritonavir, y por último, muy poquito menos, el remdesivir. ¿Qué otros fármacos están? Los anti-JAK, que es el baricitinib, que se ha utilizado poco, pero que está dentro de algunas pautas de actuación. El interferón beta, también se ha utilizado interferón gamma, y están en pautas de investigación. Y por último, pues aquí están todos los fármacos que hemos utilizado, con las dosis y la duración y los efectos colaterales de cada uno que están dentro de las pautas para tener cuidado. ¿Qué hay para el futuro? Pues lo primero, lo que hemos hablado. Vamos a intentar frenar la evolución y desarrollo de la enfermedad por COVID. ¿Cómo la frenamos? En las fases iniciales. Cuando hablo de fases iniciales, estoy hablando de pacientes con PCR positivo, de cualquier edad que tengan comorbilidad. Esto está todavía por resolverse, pero para ahí vamos. Y segundo, para pacientes que no tienen comorbilidades, inicialmente se pensó mayores de 60 años, y en este momento ya estamos pensando en mayores de 50 años, porque cada vez estamos viendo gente más joven que está infectada por el virus. Entonces lo que queremos es frenar la evolución para que no llegue esta fase inflamatoria, que es la fase donde los pacientes tienen que ser intubados o llevados a las unidades de cuidado intensivo. Parece lógico, ¿no? Parece lógico que si contamos realmente con fármacos que puedan inhibir la replicación viral y que lo podamos hacer al principio, pues lo podamos utilizar. Una gran campaña que se está haciendo acá en España es volver otra vez a la atención primaria. Como les comenté, las unidades de urgencia estuvieron vacías, los pacientes no asistían a los hospitales. Ahora que los hospitales están vacíos, ya vuelven los pacientes normales. Nuestras unidades de cuidado intensivo ya recibimos lo normal, los infartos, los ictus, las sepsis, etcétera, etcétera, están llenas otra vez, pero con los pacientes normales. Y todos los pacientes con sospecha de COVID han pasado a medicina primaria, a los centros de salud, a los centros de atención primaria. Y son los médicos de familia los que están encargándose de llevar estos pacientes con COVID. Punto importante. Cualquier paciente con cualquier sintomatología, y estoy hablando de cefalea, dolor de garganta, escalofríos, dolores musculares, tos, fiebre o dificultad respiratoria al final, todos estos pacientes deben pasar a primaria y hacerse una PCR. Si la PCR es positivo, la idea es frenar dentro de lo posible a estos pacientes. Lógicamente, no tenemos estudios de investigación para incluir tanta cantidad de personas, pero lo que estamos intentando es que se nos admita dar cierto tipo de tratamientos para poderlo frenar. Ahí estamos, en esta fase. Pero es importante que los pacientes ya acudan precozmente para tener, por un lado, la PCR, y segundo, para hacer los estudios de todos los familiares o personas de contacto para tratar de bloquear la dispersión viral, que fue algo que no se hizo al principio. Un fármaco en la cual se tiene muchas esperanzas es un fármaco que bloquea una enzima
que ayuda a que el virus se pegue a estos receptores AC2 que sabemos que son los receptores donde el virus entra dentro de las células y que se llama camostat. Luego, ¿qué tenemos? Pues los sueros hiperinmunes, los sueros de pacientes que han desarrollado anticuerpos con la enfermedad, los hemos venido utilizando ya en el último mes y medio con muy buenos resultados, se siguen haciendo estos sueros hiperinmunes. Tenemos la carrera de las vacunas, hay más o menos unos 14 laboratorios en el mundo que verdaderamente tienen la infraestructura suficiente necesaria para poder desarrollar las vacunas. La primera, como sabemos, es Oxford, es la primera que está en esta carrera de las vacunas. Pues Europa ha comprado ya 400 millones de dosis, las ha pagado ya a los laboratorios y está potenciando a los laboratorios que fabrican en Europa, pues que terminen esta vacuna lo antes posible. Y por último, esta es una noticia de hoy. Aquí hay un laboratorio muy serio que se llama Grifols y es un laboratorio que desde el principio ha utilizado estos sueros hiperinmunes, pero no para utilizarlos directamente, sino para utilizar una inmunoglobulina anti-COVID. Y ya en el día de hoy aparece que a inicios de julio se empiezan los estudios con pacientes infectados con COVID con esta inmunoglobulina anti-COVID. Es un bloqueador y esto nos da pues grandes esperanzas de que podamos frenar el COVID en las fases iniciales. Por último, noticias que han salido. Se ha utilizado el computador más potente de Europa, que está localizado en Barcelona, que se llama Mare Nostrum. Se han analizado 700.000 moléculas para ver cuál sería la que mejor bloquea o puede llegar a bloquear el virus en fases iniciales o dentro de la evolución. E increíblemente pues ha aparecido este fármaco que no tiene nada que ver, ni es un fármaco antiviral, es un fármaco que se utiliza para osteoporosis, raloxifeno, pero que el compuesto o la formación de su compuesto químico parece que pudiera funcionar para bloquear más efectivamente. Tendrían que abrirse nuevos estudios de investigación. Por último, este señor se los quería presentar, es Fernando Simón, es un señor que inicialmente cuando apareció el COVID nos ha salido en la televisión día por día para demostrarnos cómo iba el COVID, al principio con muchísimas dudas y con muchísimas falencias, porque realmente al principio se falló en España en hacer un control efectivo. El hombre entró muchísimo más joven, miren, esta es la última foto del sábado, el hombre ha dejado su vida aparte durante estos 119 días que llevamos con el COVID en España, y ha salido pues el estudio para decir que el grupo 0, los que tienen grupo sanguíneo 0 o O, no es que no vayan a tener el virus, porque ya la gente estaba diciendo que yo tengo grupo 0, no me va a dar, no, protege algo, da más un poco en los grupos A, pero nada más. Hay que definitivamente salirle al paso a todas estas noticias que salen permanente y día a día en relación con el COVID. Mientras tanto, pues el COVID, pues desafortunadamente se sigue extendiendo en el mundo. Esperemos que tengamos mayor información, que en los próximos 2 meses ya la información sea más seria, que podamos utilizar fármacos ya con más tranquilidad o que salgan nuevos fármacos que puedan frenar esta evolución. Y por último, pues darle las gracias por su participación y por su atención. De verdad, mil gracias por la invitación. Y aquí, pues, cuando quieran, pues, podemos hacer ya la sesión de preguntas. Ya, quisiera hacer una primera pregunta, Leonardo. Sí. Por ejemplo, el paciente positivo asintomático se beneficia iniciar con hidroxicloroquina, aspirina y acitromicina, por ejemplo. A ver, la aspirina, yo te quiero decir, mi doctor Edgar Quiroga, compañero, la aspirina no está comprobada que tenga un efecto dentro del COVID. Realmente los únicos estudios en los cuales aparece la aspirina, curiosamente, es en pediatría, en estos estados hiperinflamatorios que son muy similares a la enfermedad de Kawasaki, es donde se ha utilizado en algunos niños aspirina, pero en adultos en ninguno. Cuando yo le he preguntado a mis grupos de hematología, que ellos que saben más de todo este desarrollo de las fases procoagulantes o anticoagulantes que se produce dentro de la coagulación intravascular diseminada, que es la reacción que se produce en las fases infecciosas de virus y bacterias, pues ellos me dicen es que realmente la participación de la aspirina no está dentro de ninguna de las cadenas. Pero en pediatría pues parece que se está utilizando. Y en relación con los otros 2 fármacos,
yo diría que se podrían utilizar, pero con la condición de que sea formulado por un médico, con la condición de que se realice un electrocardiograma previo y que se mida el QT y que estos pacientes pues, tengan la posibilidad de seguir el control cardiológico. Listo, gracias. Gracias, Leonardo. Excelente tu presentación, muy completa y actual. Por favor, ¿Pero a qué hora? por favor, silenciar micrófonos. Igual nosotros nos vamos antes de las 6. El hospedador. Había sido encargarlos temprano, Ronald Reyes. Enrique, silenciar a Melvi, a Jovi, por favor. Melvi. Ya fueron, pues. Enrique, por favor. Silenciar a Melvi, a Jovi, por favor. Si hay alguna otra pregunta, tengan la gentileza de levantar la mano. Estamos mirando el chat para ver si hay preguntas en el chat. Veo muchas felicitaciones en el chat. Más que preguntas, felicitaciones, estimado Leonardo. Están los colegas muy contentos por la charla tan actual, tan clara y tan objetiva. Muchas gracias, doctora Luz Estela. Pregunta una compañera, doctor, ¿cuánto tiempo acompañarían los ahogos a una paciente diagnosticada con COVID? ¿Cuánto tiempo acompañarían? La dificultad respiratoria. Pues es que eso depende. Normalmente la dificultad respiratoria aparece ya a partir del 7º día de infección. Y es donde ya pasamos de la fase de replicación viral a la primera fase de inflamación. Y la dificultad, pues depende del grado de afectación. Normalmente sabemos que el virus puede afectar tanto bronquios como parte alveolar. Y esto produce pues el cuadro de síndrome de dificultad respiratoria del adulto o una bronquitis diseminada. Si el paciente tiene defensa, si el paciente es joven y responde, normalmente puede bloquear esta situación y con fármacos, lógicamente, pues se puede bloquear mucho más rápido antes de que se produzca esta gran alteración. Pero depende de cada uno de los pacientes y del tratamiento que reciba. Si el paciente se le deja a su evolución, pues normalmente ya sabemos que tiene un 20% de probabilidad de caer en una fase pues ya severa de infección y de inflamación y que puede llevar hasta llegar a la unidad de cuidado intensivo. Doctor, pregunta Marta Lucía, para el estado muy inicial en la casa, ¿cuál sería su sugerencia de manejo? ¿Esperar en casa 5 días como suelen ordenar o consultar tempranamente? Doctora Marta, mire, yo estoy sumamente preocupado por lo que está pasando en Colombia con los diagnósticos de la PCR. Nosotros aquí tenemos la PCR, el resultado a las 16 horas. Cuando se nos demora mucho tenemos el resultado a las 24 horas. Esto no nos permite empezar tratamientos de forma precoz. Como han visto, la fase inflamatoria empieza a partir del 7º día. Si nosotros recibimos una PCR entre el 7º y el 10º día y pensamos que la PCR puede ser positiva a partir del 2º o 3er día de contacto, pues ya hemos perdido 10 días de evolución de los pacientes. Entonces ya estamos dejando a los pacientes a su libre evolución sin ningún tipo de tratamiento. Realmente así las cosas no funcionan. Así lo que estamos haciendo es que los pacientes pues evolucionen con sus mecanismos de defensa naturales, pero estamos dejando a un 20% de los pacientes sin un tratamiento efectivo. La idea es poder llegar a algo mucho más rápido, es poder llegar a un médico que te haga la PCR, que al día siguiente tengamos ya la positividad y que si el paciente tiene comorbilidad, empiece un tratamiento antiviral, cualquiera que sea, el que tengan ustedes, el que confíen, porque uno tiene que confiar en lo que hace. Yo les he insistido muchísimo a mis compañeros desde el principio. Nosotros confiamos en lo que hemos hecho porque estamos al pie de la cama. Nosotros hemos estado al pie del cañón desde el principio. Horas, de días, de noches, tanto en unidad de cuidados intensivos como en las plantas. Ya hemos visto cómo ha sido la evolución de estos pacientes. Cuando los estudios llegan a los escritorios de los médicos o epidemiólogos, pues llegan estudios con datos muy fríos.
muy fríos que dicen, sí, bueno, tiene una P que es significativa, realmente estos estudios tienen una fortaleza que es muy importante y esto realmente, pues este estudio vale la pena, no vale la pena. No, de lo que estamos hablando es que nosotros, como médicos, que estamos al frente y al lado del cañón, tenemos esa facultad. Es decir, nosotros hemos, algo que nos ha enseñado el COVID, que nos ha enseñado muchísimas cosas. Primero, que nos ha puesto a todos en nuestro lugar. Nos ha quitado esta superioridad que teníamos a la raza humana de decirnos, no, oigan, tengan mucho cuidado con lo que hace porque cualquier situación puede desencadenar en una tragedia. Y segundo, también como médicos nos ha enseñado otra vez en una enfermedad tan grave como es esta, a volver a ser médicos clínicos, a estar al lado del paciente. Como ven, al principio no teníamos ni siquiera, sabíamos cuál era el tratamiento efectivo para darlo. Hoy en día, después de 120 días en España, seguimos otra vez con grandes dudas y en el mundo siguen con grandes dudas. Entonces queda la actuación como médico. Nosotros seguimos pautas de actuación desde hace 15 años y hemos seguido al pie juntillas las pautas de actuación para tratar a nuestros pacientes, pensando siempre que estas pautas se hacen con la mejor entereza y con la mayor honestidad. A mí, después de lo que ha pasado en Lancet, me empiezan a quedar algunas dudas al respecto. Realmente, si todas las guías de actuación no tienen algún tipo de pequeña, grande o muy grande manipulación para poder sacar fármacos o incluir fármacos de otro tipo. Con esto no quiero decir que se estén manipulando los estudios. Lo que necesitamos es más información, pero estar al lado de la cama de los pacientes y acompañar a los pacientes. Eso es el punto importante. Y se están demorando demasiado las pruebas de PCR. Muchísimo tiempo. Así no se puede frenar la infección. Gracias, Leonardo. Preguntan, doctor, ¿recomienda el uso profiláctico de hidroxicloroquina en personal de riesgo? Este es uno de los caballitos de batalla. Realmente nosotros estábamos muy esperanzados en un estudio multihospitalario que estaba haciéndose en España y que han salido los resultados esta semana, la última semana. Desafortunadamente los resultados no han sido positivos. Realmente cuando se hacen los grupos comparativos demuestra que la utilización de la hidroxicloroquina para prevenir no ha sido tan bueno como lo que nosotros pensábamos. Pero tengo 10 estudios más que han sido publicados en las últimas 2 semanas en el mundo, de los cuales tengo 6 estudios que me demuestran que son positivos, es decir, que sí han tenido muy buenos resultados en países como Malasia o en otros países, han tenido muy buenos resultados y nos falta realmente tener mayor cantidad de resultados para poder tener una evidencia. Algunos de los estudios han utilizado 200 miligramos al día de hidroxicloroquina, otros han utilizado 400 miligramos de hidroxicloroquina. Realmente algunos los han utilizado durante días consecutivos, otros los han utilizado por días intermedios. Es decir, no hay realmente una base ya firme para poder utilizarlo como bloqueador para prevenir la infección. Por eso yo hoy no lo podría recomendar. Preguntan 2 preguntas parecidas. ¿En qué momento del día se debe tomar la PCR? Si hay alguna especificación para que se la tome en algún momento especial. La prueba, no hay nada que hacer. Realmente no hay un momento, una hora del día que sea mejor para tomar la PCR. Lo que sí es importante es que las personas que realicen la prueba la hagan adecuadamente, porque muchos de los problemas que hemos tenido con las PCRs es que salen negativas. Entonces, digamos, pacientes que son positivos sin tratamiento y es por malas técnicas. Segundo, hay que saber que la sensibilidad de las pruebas de PCR, aunque han mejorado, algunas llegan al 80%, las pruebas que utilizábamos anteriormente de PCR, la sensibilidad y especificidad llegaban a veces al 50%. No estás oyendo lo que dicen acá, que los médicos no están teniendo protocolos adecuados a por bloquear a Claudia Díaz Granados, por favor. Claudia Díaz Granados, gracias. Discúlpame, por favor, Leonardo. Es que se disparó un micrófono. No se oía el tema de... Vuelvo a repetir un poco la respuesta. No hay una hora del día que sea importante. Lo importante es hacer una técnica adecuada. Realmente muchos de los problemas con la PCR salen negativas principalmente por mala técnica. Resulta que se hace el escobillonado nasal y se hace en las zonas superiores, que es donde duele,
el paciente retira la cara, el escobillo no llega hasta la parte profunda, que se puede hacer tranquilamente sin producir tanto dolor, dirigiéndola adecuadamente, y por eso ahora se está empezando a utilizar tanto la garganta o saliva, que es mucho más fácil para hacer las PCR. Ya empiezan a salir los primeros estudios. Esto es lo importante. Y segundo, los estudios de sensibilidad y especificidad han mejorado con las últimas técnicas. Las últimas PCRs que tenemos aquí en España tienen un 80% de sensibilidad, las que utilizábamos al principio un 50%. Es decir, yo me pregunto cuántos pacientes que nosotros dimos como negativos realmente tuvieron una infección que pudo haber sido frenada a tiempo, ¿no? Ya. Dos preguntas finales. Una pregunta dice que si en niños se ha observado algo más relativo al COVID. En los niños, nosotros, bueno, yo no tengo experiencia en pediatría, realmente yo me dedico a la parte de adultos, pero algo he seguido lo que es la enfermedad hiperinflamatoria padecida del Kawasaki. El Kawasaki es una especie de tormenta de citoquinas también que se produce en los niños, pero que afecta a los vasos. Es decir, curiosamente afecta a la aorta, afecta a las arterias coronarias y afecta a la perfusión de múltiples órganos como el hígado y como el riñón, y que lleva a disfunción múltiple orgánica. Esto es lo que se ha visto realmente. Lo que pasa es que afortunadamente los niños tienen una reserva orgánica de defensas y orgánica que hace que afortunadamente sean muy pocos los que mueran y los puedan sacar adelante, pero realmente la afectación es masiva. Y ahí los tratamientos con cortisona, con algunos antiinflamatorios de los que hemos hablado, de los bloqueadores de interleuquinas y la utilización de aspirina, no sé muy bien por qué, pero lo están utilizando, pues parece que los resultados son positivos. Habría que investigar dentro de los estudios de las publicaciones. Ahora han salido la última semana 2 publicaciones importantes en relación con este síndrome parecido al Kawasaki. Hay 3 preguntas relacionadas con inmunidad, que sería la última parte de las preguntas, porque reconocemos su esfuerzo, doctor. Aquí son las 8, pero allá son las 3 de la madrugada. Tienen que ver con inmunidad. Preguntan si repite, segundo, si es cierto que a los 3 meses se pierde la inmunidad, y tercero, que si se adquiere inmunidad. Son preguntas todas relacionadas con el mismo tema. Bueno, como muchos de ustedes saben, yo sufrí el COVID. Yo fui enfermo de COVID, tuve en un accidente dentro de cuidados intensivos una gran aspiración de una gran carga viral. Afortunadamente, yo tengo también alguna comorbilidad de base, tengo asma de la infancia, y afortunadamente con mi grupo de trabajo pues decidimos ser una especie de paciente guía hace un mes y dar un bloqueador de tratamiento. Yo utilicé hidroxicloroquina, utilicé lopinavir, ritonavir y pude detener la progresión de la enfermedad. Con tan buena fortuna, posteriormente estaba supremamente feliz porque hacía anticuerpos y estos anticuerpos me protegían. Pero no paran de aparecer muy buenas noticias, digo irónicamente, en relación con el COVID. Esta semana, hace 3 días, aparece un estudio en donde demuestra que el 30% de los pacientes que producen anticuerpos los protegen, el 20% tienen una protección que es dudosa y un 50% la protección de los anticuerpos realmente no evita una nueva infección. Lo que hay que hacer es seguirse cuidando porque hay grandes probabilidades de que aún con anticuerpos pueda volverse a presentar una reinfección. Hay que cuidarse, definitivamente. Hay que ser muy estricto específicamente con los pacientes y las cargas virales. Ya, siguen entrando preguntas. ¿Puedo hacer la última, doctor? Claro, por supuesto, tranquila. Dice, ¿qué se sabe en cuanto a la carga viral que se requiere para manifestar la infección y dar positivo el PCR? El nivel de carga viral exactamente controlado no se ha podido hacer. Lo que sí se sabe es que mientras mayor cantidad de virus entran a través de nuestra nariz o nuestra garganta, mayor posibilidad de presentar un cuadro de infección y un cuadro inflamatorio severo. Aquí ya no estamos hablando de miles de virus, estamos hablando de millones de virus. Lo que sí se sabe es que algunos de los pacientes que están hospitalizados y dentro de cuidado intensivo siguen produciendo virus a pesar del tratamiento aún 20, 25 y 30 días después. O sea que eso que pensábamos que los pacientes después de 7 días de tratamiento no tenían virus, no, tampoco es verdad. Los pacientes siguen teniendo virus y hay que tener cuidado en todo momento con ellos. Y los pacientes de la calle, pues algunos son hiperproductores de virus.
Entonces, lo que tenemos que evitar es un contacto cercano. Realmente las grandes cargas virales se producen por contactos cercanos estrechos, o que nos tosan muy cerca de la cara, o porque murieron tantos compañeros, ¿no? Murieron compañeros otorrinos, o murieron compañeros que se acercaron, odontólogos, o que se acercaron mucho a la boca o a la cara de los pacientes. Esto es lo que tenemos que intentar evitar, definitivamente. Gracias, Leito. El resto de preguntas